Muy buenos días, amigos, amigas, dominicanos, dominicanas, a una versión más de Conexión Global RD. Un sábado especial, tenemos de nuevo cuarentena. Hay que entender claramente que el cuidado es personal, es individual. Tenemos que crecer en conciencia y en capacidad de entender el problema al que nos estamos enfrentando. Por favor, cuídense mucho. Paso de inmediato a mi colega Manuel Escalante, quien va a presentar a una invitada especial que tenemos hoy. Una invitada fenomenal para ayudarnos a entender y a interpretar la realidad social y política que está viviendo la República Dominicana en estos momentos. Bien, Adelante, buenos Manuel. días, queridos televidentes. Agradecemos enormemente la gentileza de su sintonía hoy sábado a las 10 de la mañana. Como dice Víctor, tenemos invitada especial, una politóloga, pero quiero puntualizar y fortalecer ese llamado a la conciencia particular que hizo Víctor Tineo. Por favor, entendamos, no hay medida eficiente sin colaboración de un pueblo consciente de que debe obedecer la ley. Pero no es por obedecer la ley, es por protegerse a usted y a los que les rodean. Usted y yo somos los portadores del virus. Posiblemente si usted sale donde no debe salir y no se protege como no se debe proteger, usted está siendo el vehículo para llevar el virus a su casa o donde se esté moviendo, independientemente de que ya sea comunitario. Por favor, entendamos, sin nuestra colaboración no hay medida que pueda ser eficiente. El coronavirus COVID-19 no juega, no tiene que ver con edad, no tiene que ver con nada ni con nadie. Por favor, seamos conscientes, entendamos que somos parte imprescindible de lograr poder pasar a la siguiente fase. Mientras más duremos en una fase, más se lesiona la economía local y más difícil nos va a resultar seguir hacia adelante. Bueno, pues como les decía, tenemos una invitada especial, es politóloga, de hecho estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una maestría en Ciencias Sociales con mención Educación, es profesora, es investigadora de realidades políticos-sociales en la República Dominicana y América Latina. Nosotros tenemos el honor de que nos acompañe hoy la doctora Olaya Dotel. Olaya, bienvenida a Conexión Global RD. Muchísimas gracias por invitarme a dialogar con ustedes y claro, y compartir con todo ese público que los está escuchando. Muchas gracias. Mira, Olaya, nosotros poselecciones estamos haciendo una serie de programas buscando entender esto que está pasando en la República Dominicana, que lo vamos a ver en el segundo bloque. Pero en el primer bloque, como eres politóloga, investigadora, de hecho estudiaste en la Flaxo, ¿no? Y sí, tienes esa capacidad de ver lo que otros no ven. Queremos aprender contigo qué es el contexto partidario político hoy día. Yo te decía ciclo y tú me decías que ya cambiaron hasta los conceptos. ¿Qué debemos entender de los partidos políticos de hoy, siglo XXI? Bueno, yo creo que el contexto o el contexto en el que operan los partidos políticos se ha modificado de manera importante, tanto en América Latina como en Europa. Y es que cada vez menos los resultados electorales dependen de los partidos políticos. Y hay una masa importante de votos que se desplaza de un candidato a otro. Por eso vemos, por ejemplo, que en España ganan en un momento el sector conservador, luego viene la izquierda, y ahora ha entrado con gran peso otra expresión de la izquierda y otras expresiones de derecha, como son Ciudadanos y como es Podemos. Entonces, eso se le llama la volatilidad del sistema electoral, porque ya el voto no responde fundamentalmente a los partidos políticos y por tanto tiene cada vez menos peso la ideología y la militancia partidaria. ¿Eso aplica en Europa o aplica en todas partes del mundo? Eso aplica en República Dominicana. Bueno, yo creo que en la República Dominicana
de hecho los resultados electorales, cada vez más es visible que los resultados no dependen fundamentalmente de la matrícula de los partidos políticos y que tienen que acudir a ese voto exterior del partido, y eso es lo que al final termina definiendo el resultado electoral. El resultado electoral no lo define la matrícula de los partidos políticos, lo define ese voto flotante. Y es por eso que ese voto estuvo por un buen tiempo votando o dirigiéndose hacia el Partido de la Liberación Dominicana y luego se ha desplazado hacia el Partido Revolucionario Moderno. Eso quiere decir que es un voto que no tiene elevado compromiso y que dependiendo de los resultados de estos 4 años muy bien puede desplazarse en las siguientes elecciones. O sea, es un voto coyuntural, no fiel ciegamente. Porque no depende de la matrícula. Es un voto, se le llama voto flotante y su efecto hace mucho más volátil el resultado electoral. Sí, Tineo. Sí, entonces, ¿cómo se explica, profesora Olaya Dotel, cómo se explica que el Partido Revolucionario Moderno de alguna manera es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano y las figuras que conforman al Partido Revolucionario Moderno de alguna manera son figuras que estuvieron en la estructura, muchas de ellas del Partido Revolucionario Dominicano, sino los papás, los padres de esos jóvenes que están en el Partido Revolucionario Moderno, y es como una secuencia, diríamos, de ese partido político, al igual que el Partido de la Liberación Dominicana. La lucha política se concentra exactamente en 2 partidos políticos que de alguna manera sus figuras son de pensamiento tradicional. Mira, lo que pasa es que no hay tanta diferencia en términos, en términos discursivos entre un partido y otro, salvo, por ejemplo, tomamos un elemento de controversia como es el aborto y el tema de las 3 causales. Tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Revolucionario Moderno se comprometieron con las 3 causales, aunque hayan hecho otra cosa en el Congreso. Pero en términos de contenido no hay tanta diferencia. A los partidos, mira que yo tengo mi vínculo con el Partido Revolucionario Moderno, pero lo cierto es que ese tipo de partidos se le llama partido escoba. ¿Qué quiere decir eso? Que como son partidos de centro. Partido escoba. Sí. Como son partidos de centro, no son ni de izquierda ni de derecha, sino de centro izquierda y centro derecha, tienden a recoger todas las demandas que tienen mayor nivel de relevancia en un momento determinado y terminan, por tanto, acogiendo para sí demandas que posiblemente pueden entrar en contradicción con su historia o con su definición ideológica. Porque como son de centro, son mucho más flexibles y abiertos. Por eso se le dice partido escoba, porque recogen toda la demanda importante que hay en un momento determinado en la búsqueda de votantes. Y sí, Tineo. No, adelante. Bueno, entonces, en el caso de la República Dominicana, y de hecho, eso además de explicar la no diferencia significativa en términos discursivos, también explica el fenómeno de las alianzas en los procesos electorales. Si vemos un partido como el Partido Reformista Social Cristiano, que es un partido de derecha, ha ido aliado en su momento al Partido Revolucionario Dominicano, fue aliado del Partido de la Liberación Dominicana, ahora fue aliado del Partido de la Fuerza del Pueblo, aunque hubo una parte de este que fue aliado con el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, el hecho de que sea un partido de centro también hace los partidos extremadamente flexibles para la generación de alianzas. Y las alianzas están teniendo en el sistema electoral dominicano, yo creo que impactos determinantes, porque sí, por lo menos en las últimas elecciones habría que ver los porcentajes aportados por los aliados en estas elecciones, que todavía no lo tengo claro, pero lo cierto es que en las elecciones pasadas, la mayor parte de las elecciones, el resultado definitivo fue gracias a las alianzas. En el año 2012, por ejemplo, en la diferencia, el Partido de la Liberación Dominicana no llegó a un 50%. Superó el 50% gracias a las alianzas.
Y bueno, y de hecho, en las únicas elecciones, fuera de estas, donde hubo ganancia con alrededor, no recuerdo, fueron un 60%, en las elecciones del año 2016, recordemos, fue el único proceso electoral donde las alianzas no fueron determinantes. Sin embargo, las alianzas, la cantidad de aliados que llevó el Partido de la Liberación Dominicana andaba por alrededor de unas 20, 22 organizaciones políticas. Y Entonces, de Olaya, hecho, se me ocurre preguntarle, para este último proceso electoral, el Partido de la Liberación Dominicana, de pasar de unos 20 y tantos aliados, pasó a unos 7 aliados. bien, Solamente señalar eso. escuchando esa definición de voto volátil, ese partido escoba, se me ocurre preguntarle entonces, si la fidelización a un partido es cada vez en este tiempo menos posible, ¿qué deben tener los partidos para conquistar ese voto volátil? Buenos candidatos y candidatas. Pareciera que lo determinante en la decisión del voto está siendo los candidatos y candidatas mucho más que la organización política. Y de hecho, esos son de las cosas que explicaría, por ejemplo, resultados como en el caso del Distrito Nacional, que ganó un diputado de Alianza País, Horacio. Sí, asimismo, ocurrió con un regidor en las municipales también de Alianza País, que también fue uno de los más votados. Y eso, sumado a nuevas formas institucionales, por ejemplo, la ruptura de, se me olvida la palabrita, de lo que pasaba con los senadores y los diputados. El arrastre. La eliminación del arrastre justamente está ayudando a que la voluntad y la decisión del voto se diversifique. Entonces, y eso también va contribuyendo a darle un mayor peso a la organización. Entonces, no hay fidelidad del voto. Para mí, la fidelidad del voto de la organización política va a ser cada vez más débil y van a seguir pesando muchísimo más los candidatos y candidatas. O sea que el candidato ganador de esta contienda electoral por el Partido Revolucionario Moderno, con su equipo completo, deben tener mucho cuidado, entonces, porque no hay fidelidad exactamente, no necesariamente se votó por ellos, sino se votó por un cambio. Se votó por un cambio y hubo candidatos que fueron muy votados. Por ejemplo, el caso de Farideh Raful, tienes el caso de Antonio Taveras, y un caso interesante fue el de Santiago, el de Eduardo Estrella, de Dominicanos por el Cambio, el cual fue apoyado por alrededor de unas 18 organizaciones políticas. Yo creo que fue el partido que llevó mayor cantidad de alianzas en este pasado proceso electoral. Y efectivamente, como no hay seguridad, no hay fidelidad del voto, si no tenemos una gestión adecuada de gobierno, estos resultados pueden variar significativamente en las próximas elecciones. Hay una pregunta, profesora Olaya Udell, que quiero hacerle, y es, ¿qué rol pudo haber jugado en la definición de este proceso electoral la división del Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que fue una de las variables más determinantes, claro está que sí. La salida de Leonel Fernández y su corriente, así como los disgustos generados dentro de la organización que hizo que muchos líderes se sentaran y no participaran de la campaña, me parece que tuvo un efecto importante en los resultados. Relativamente en la disminución de votos hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Yo creo que muchos también, no todos los votos se fueron con Leonel Fernández. Yo creo que también hubo una cantidad importante de votos del PLD que se fueron hacia el Partido Revolucionario Moderno. O sea que los mismos PLDistas, se manifiesta ese fenómeno de voto flotante, no votaron por su partido algunos, sino que apoyaron el PRM. Pero por la división de esa organización política, de alguna manera. Totalmente. El partido, o mejor dicho, la dirección del partido, dejó de responder a los intereses y aspiraciones de muchos de sus militantes. Claro está. Bueno, entonces una pregunta para ir cerrando el bloque. Cerrando ahí, profesora, la falta de ideología es lo que hizo posible que el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Fuerza del Pueblo
pudieran concretar una alianza en el ámbito congresional? ¿O No, yo fue... creo no tiene que ver con la ideología. Las alianzas históricas en este país se han producido en partidos con ideologías fuertes y muy diferentes, como pasó en el año 78. Yo creo que este es un fenómeno que es parte del sistema político dominicano y que los actores, independientemente de las diferencias ideológicas, son capaces de construir objetivos comunes o hacer alianzas en función de objetivos comunes, lo que en términos democráticos es interesante. Ahora ya Ok. podemos decir que la política dominicana tiene realmente ideología. Aquí no se sabe quién es de izquierda, quién es de derecha, quién es de centro izquierda, quién es de centro Aquí hay derecha. Aquí ideología, no se sabe. aquí hay ideología, la del status quo, La la de derecha, las élites, El status quo. la de esa las me gustó. élites, Sí, claro que exacto. sí. Sí. Esa es la ideología, la derecha Sí. de las élites. Excelente. Siempre han gobernado. Bueno, alguna- señores, nosotros con esta excelente conceptualización de la derecha de las élites, que es la que domina en República Dominicana, vamos a cerrar el primer bloque y venimos en el segundo bloque analizando cómo Olaya ve el futuro o selección, ya en el 2024 tenemos otras elecciones, del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido, en términos reales, que ha perdido más en el sentido de su hegemonía política que por 24 años ha mantenido, excepto los 2000-2004 con los 4 años de gobierno de Hipólito Mejía, el PRM que gana, pero que como dice Olaya, con un voto fluctuante, la victoria es menos segura que una cucaracha en gallinero, ¿eh? Y la fuerza que se emerge de la división del PLD, Fuerza del Pueblo, que en 9 meses pudo orquestar una serie de elementos y competir, que aunque no tiene unos números tan grandes como el PLD, ni tan amplio como el PRM, tiene un número muy interesante que hasta ahora le permite ser parte Y no te de los olvides, 3 partidos mayoritarios en la República Dominicana. y no te Volvemos en olvides de breve. y no te olvides de los emergentes. Los partidos emergentes están ahí. Aunque Los se llamen partidos emergentes, emergentes. están ahí. Ok, volvemos en breve. Bien, estamos con Olaya Dotel, politóloga, tiene un máster en ciencias sociales, investigadora de ciencias políticas, profesora y excelente ser humano que ama su país, siempre está pendiente. Todo lo que usted lee de Olaya Dotel siempre tiene un vínculo con la calidad de la democracia, los derechos civiles. Realmente gracias por todo lo que aporta Olaya. En el primer bloque hablábamos sobre los contextos de la vida política, sobre todo de los partidos. Olaya nos hablaba del voto flotante, hablábamos de los partidos, ahora vamos a hablar de un fenómeno particular. El PLD pierde la hegemonía política en la República Dominicana según los resultados electorales 2020. Gana el PRM, que todos sabemos cómo gana. Bien, tenemos un partido que se ha convertido en la tercera fuerza política local y posiblemente la oposición aférrima en el gobierno al Partido Revolucionario Moderno. Además de una serie de partidos que popularmente se le llama bisagra. O la Liberación Dominicana, con estos resultados que 20 años de gobierno no fueron suficientes para mantener. Mira, yo creo que, a ver, lo primero es que la pérdida de la hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana pasa por la pérdida de la hegemonía del comité político. Es decir, lo que le permitió generar cierta cohesión y decisiones fue ese estatus de igualdad en el que se manejaban y se tomaban decisiones dentro del comité político y que le permitió colocar los intereses de grupo por encima de los intereses individuales. Lo que rompe eso es la hegemonía del danilismo. Con la hegemonía del danilismo, lo que rompe el equilibrio dentro del comité político, porque en los conflictos que se habían sucedido, por ejemplo, cuando Leonel Fernández se resistía a abrirle paso a Danilo Medina, fue el comité político el que se impuso.
Cuando Danilo Medina no quería llevar a Margarita Cedeño como candidata a vicepresidenta, fue el comité político el que se impuso. Pero llegó un momento en que la correlación de fuerzas dentro del comité político varió, beneficiando el danilismo y por tanto inclinando la balanza hacia este y rompiendo por tanto el sentido de cuerpo que había exhibido hasta ese momento el comité político, produciéndose la hegemonía del danilismo y generando por tanto cada vez más la exclusión de la corriente de Leonel Fernández, sin saber que cuando se producen esos fenómenos, no solamente la corriente de un líder se va a ver afectada, sino todo el resto que no esté en ese momento alineado con esa corriente hegemónica, como efectivamente ocurrió dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que se avecina dentro del Partido de la Liberación Dominicana apenas comienza, porque antes del proceso electoral se daba por hecho de que el próximo presidente del partido iba a ser Danilo Medina. Yo creo que muchas cosas pasarán dentro de ese partido, sobre todo dentro del próximo Congreso, donde los malestares ya se están empezando a manifestar, y es muy posible que las cosas no sean tan fáciles para el danilismo para mantener el control que hoy tiene de ese partido. Yo creo que se le va a pedir cuentas y que N resultados pueden pasar de ahí. Con respecto al... ¿Sí? Piensa, profesor Olaya Dotel, desde el punto de vista ya de la fuerza del pueblo y de la figura del expresidente Leonel Fernández, que por su relación que tuvo, diríamos, por su alianza con el Partido Revolucionario Moderno y por su discurso que tuvo frente al tema de la reforma constitucional y demás, su figura de alguna manera se ha reivindicado porque salió muy mal en el 12, ¿no? Mira, yo creo que se ha dado un fortalecimiento político de Leonel Fernández, al quien se le asumía como una especie de vago político. O sea, mucha gente no creía que él iba a poder incorporarse a un proceso de creación de una organización y de una campaña y tener los resultados que tuvo. Y hay que reconocer que él fue uno de los grandes ganadores de este proceso. Y ¿por qué Leonel Fernández es uno de los grandes ganadores de este proceso pasado? Dos razones. Pierde el danilismo al perder Gonzalo Castillo. Eso es lo primero. Y lo segundo, queda, como ustedes habían señalado, constituido como la tercera fuerza del sistema político dominicano, por encima de partidos que tienen más tiempo, como Alianza País, que si bien obtuvo ciertas candidaturas, no se compara con los resultados que tuvo Leonel Fernández, pero eso fue gracias a la forma en que negoció con el resto de los partidos de oposición, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno. En ese proceso de negociación ha quedado con varios senadores, con una cantidad importante de diputados, así como en el ámbito municipal. Entonces, y no hablemos de los recursos a los que podrá acceder como la tercera fuerza del sistema de partidos. Entonces, en ese sentido, en algún momento se pensó que pudiera ser que Leonel Fernández regresara al Partido de la Liberación Dominicana. Hoy yo veo esa posibilidad mucho más lejana debido a la fuerza en términos financieros y en términos también de organizativas que quedó como resultado de este pasado proceso electoral. Además de los escaños que ha logrado tanto en el Congreso como a nivel municipal. Entonces, para mí ha sido el segundo ganador de este certamen electoral. El Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista Social Cristiano, Partido Quisqueyano Demócrata, Partido Bloque Institucional Socialdemócrata, sí. Alianza País. Bueno, tenemos muchos partidos en la República. 28, imagínate. Yo no sé, mi pensamiento, en este caso voy a reflejarlo, no veo mal que haya muchos partidos, lo que veo mal es que los partidos no tengan claro cuáles son las ideas que promueven y cómo quieren conquistar a la población, porque uno pequeño puede convertirse en un partido grande. Pero ¿cómo se ve de cara al futuro? ¿Cómo puede visualizar la profesora Olaya Dotel este conjunto de partidos políticos de cara hacia adelante? Y también cómo lo ve ahora con la nueva ley de partidos políticos y de régimen electoral. Víctor, ni siquiera hacia adelante. En el 2024, Olaya, 4 años pasan ahorita
Hay dos cosas. Primero, tenemos una ley electoral y ley de partidos que resulta adversa a los partidos pequeños y les dificulta una participación con un mayor nivel de impacto, tanto por los requisitos que les impone, que me parece que son onerosos, como por ejemplo tener un local, o sea, que son fundamentalmente de carácter financiero, o sea, tener un local en cada provincia, eso es, o municipio, no recuerdo. En cada municipio. En cada municipio, eso resulta extremadamente costoso. Yo creo Son que 158 municipios, más imagínate. bien tendrían que demostrar militancia en esos territorios, no espacios físicos, que es diferente. Entonces yo creo que está todo el tema de la financiación y los costos y los límites de la campaña. Eso también tiene que revisarse. El acceso a los medios de comunicación, eso tiene que volver a legislarse, aunque afecte los intereses de los dueños de medios de comunicación y de las publicitarias. Yo creo que la democracia está por encima de esas cosas. Entonces, además de eso, está el hecho de los objetivos de las propias organizaciones políticas. Porque si los propios partidos políticos no se ven tampoco como aspirantes a obtener y ejercer efectivamente el poder, su estrategia de campaña, por tanto, se va a limitar a ese proceso de negociación que busca o desde puestos o formar parte del pastel del financiamiento de las organizaciones políticas, como ocurre, por ejemplo, con el Partido Reformista Social Cristiano, que ha estado haciendo una serie de alianzas, que ha tenido una estrategia de alianzas que busca fundamentalmente quedarse en ese porcentaje de partidos mayoritarios y que esta vez lo perdió. Hizo malos cálculos y el proceso no le favoreció. Entonces, una cosa es la legislación que no ayuda a los partidos políticos, pero tampoco están los objetivos de los partidos políticos. Y, por ejemplo, un partido como Alianza País, yo creo que un partido como Alianza País tendría que aprender, por ejemplo, de la experiencia de Dominicanos por el Cambio. El presidente de Dominicanos por el Cambio decidió no aspirar a la presidencia de la República. ¿Pero a qué se aspiró? Aspiró a un puesto de poder. Claro. Y a participar del ejercicio del poder. Y posiblemente sea el presidente de los senadores, que sería excelente. Exactamente, y va a participar de la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, claro, de los miembros de la Cámara de Cuentas, y va, por tanto, a ser parte del ejercicio del poder. Entonces, tiene su pequeña cuota de poder. Totalmente. En cambio, si sigue manteniendo aspiraciones presidenciales, un partido minoritario sin posibilidad, entonces al final va a ser una especie de expresión simbólica, pero sin ninguna posibilidad de obtener alguna cuota real de poder. Hasta desgastarse. Lo que quiere decir entonces, profesor Olaya Dotel, es que de alguna manera los partidos pequeños prácticamente o se someten al status quo o dejarán de existir. Bueno, yo no diría que status quo. Yo diría que establecer alianzas, pero con objetivos que sean alcanzables en términos de poder y que realmente representen una participación en el cuota de poder, porque no es lo mismo hacer una alianza para ir a un puesto de funcionario público donde vas a tener salarios, vas a poder nombrar personas, pero no vas a incidir en las políticas públicas o no vas a incidir en la legislación y no vas a incidir en el nombramiento de quienes al final van a arbitrar los procesos democráticos del país. Excelente. Entonces, observación. No es lo mismo. No es lo mismo. Y profesora Olaya Dotel, ¿y qué pudiera decirse en el marco de los partidos políticos? ¿Cuál es esa influencia que tiene la sociedad civil en las tomas de decisiones y en las relaciones de poder? Mira, cada vez más importante, pues como decíamos al principio, si el resultado del voto no está siendo determinado por la matrícula de los partidos políticos, cada vez tiene mucho más peso las organizaciones de la sociedad civil, quienes se convierten en hacedores de opinión pública. Hay personalidades que se convierten, como llaman ahora, influencers, o sea, personas cuya opinión es consumida por mucha gente. Entonces, me parece a mí que cada vez más el peso de la sociedad a través de estas herramientas que nos dan las redes sociales de Internet, la potenciación de actores individuales y colectivos,
nos está dando a nosotros una sociedad política mucho más diversa. Porque para hacer política no necesariamente hay que inscribirse a un partido político, ni ser aspirante a la presidencia de la República. Hay muchas formas para hacer política en la vida social y política de un país. Y para incidir, como es su caso, cómo puede incidir bastante en lo que es las opiniones de la mayoría de las personas, porque siempre está al tanto de lo que está pasando y está opinando y está tratando de incidir en las relaciones de poder. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál papel fue el que jugó la sociedad civil y los influencers, como usted acaba de decir, en este proceso electoral pasado? Determinante. Para mí fue determinante, sobre todo luego de... ¿Cuál se puede mencionar? El desastre que tuvimos en las municipales, la suspensión. Aquí no corrió la sangre, porque tenemos una sociedad con cierto nivel de civilidad que protestó de manera cívica y que ejerció una presión importante y que logró que se conformara una comisión diversa, heterogénea, no solamente formada por las élites tradicionales, empresarios, iglesia, etcétera, sino que fue mucho más heterogénea y donde incluso estaban jóvenes de los que estaban movilizándose frente a la Junta Central Electoral y que le dieron acompañamiento, no simbólico, acompañamiento real a los miembros de la Junta Central Electoral. Yo creo que toda la presión hecha por la sociedad organizada y personas individuales, yo creo que eso tuvo un efecto determinante en elevar los niveles de confianza durante estos últimos 2 procesos electorales, incluyendo, bueno, este último, que también fue muy acompañada a la Junta y donde, si bien se daban situaciones, me parece que, por ejemplo, de las cosas más interesantes que pasaron fue, por ejemplo, el voto en el extranjero. En parte, el voto del extranjero, o en parte no, por mucho el voto del extranjero, lo que fue posible fue gracias a la iniciativa de los propios dominicanos en el exterior. No fue por la Junta Central Electoral. Fueron los ciudadanos y ciudadanas, ni siquiera los partidos políticos. Fue la gente que en el sobre exterior... Sobre todo en Nueva York, ¿verdad, Brian? Exactamente. Porque los medios Nueva York parecía un mitin dominicano, ¿eh? Y no eran solo PRMistas o de otros partidos de oposición, eran los dominicanos allá que se movilizaron, gente organizada en organizaciones sociales, que posibilitaron justamente que se dieran las elecciones allá en Estados Unidos. Yo creo que fue un ejemplo maravilloso. Ahora ya nosotros hemos concluido con este segundo bloque, ya Máster nos informa que se agotó el tiempo. En el tercer bloque, querido televidente, yo quiero preguntarle a Olaya ahora. Usted habló ahorita del voto flotante, de la infidelidad del votante que ya no tiene esa atadura fanática de años atrás. Y le voy a preguntar, para cuando volvamos me responda, según considere, ¿pudo haber ganado si el candidato del Partido de la Liberación Dominicana hubiera sido Leonel Fernández, considerando que el candidato es determinante para ganar unas elecciones? Cuando volvamos, Olaya Dotel nos va a contestar, según su parecer, esta pregunta. Volvemos en breve. Bien, bueno, le decíamos ahorita cuando cerramos el segundo bloque que le preguntábamos a Olaya, Olaya, considerando que el candidato en unas elecciones presidenciales y senatoriales y diputacionales y municipales es determinante, pero sobre todo presidencial, se me ocurre preguntarte, simplemente por conocer, si el candidato del Partido de la Liberación Dominicana hubiera sido Leonel Fernández, ¿qué posibilidades tú ves de que se hubiesen mantenido en el poder? Mira, yo tengo la impresión, porque no tengo una bola de cristal, de que el Partido de la Liberación Dominicana hubiera perdido. Como quiera. Pero, con una diferencia muy pequeña. O sea, hubiese sido unas elecciones muy peleadas. ¿Por qué? 2 cosas. Primero, o sea, posiblemente nos hubiésemos ido a una segunda vuelta. Seguramente se hubiera producido una segunda vuelta por varias razones. Una, en términos positivos para el PLD, que hubieran preservado buena parte de las alianzas que se le fueron, tanto a la Fuerza del Pueblo como al Partido Revolucionario Moderno, se hubiera preservado una buena parte de sus aliados.
Y en términos negativos, está el desgaste de la imagen de el expresidente Leonel Fernández, más todos los casos de corrupción que siguen pesando y que fueron de las cosas que generaron mayor nivel de movilización en los últimos años, como el movimiento social Marcha Verde. Ahora, yo sí creo que a pesar de eso, a pesar del desgaste, yo creo que hubiesen preservado los aliados, hubiese habido una mayor cohesión interna y por tanto, yo estoy segura, y eso sí yo tengo seguro, de que aquí se hubiera dado una segunda vuelta. O por lo menos el PLD hubiera detenido más senadores, por ejemplo. Claro, el escenario hubiese sido diferente al final. Yo lo creo, así es. Y hacia el futuro de la vida política. La salida de Leonel Fernández del PLD fue determinante para su... el gran error del danilismo, o uno de los grandes errores del danilismo, fue el menospreciar la importancia y el peso de la cohesión interna y la importancia del liderazgo de Leonel Fernández dentro del PLD. Un error el candidato Gonzalo Castillo, cuando usted hablaba de candidato, considerando que se prefirió a Gonzalo Castillo porque calificaba más que Reinaldo, que Francisca Domínguez Brito, que Amarante Bareca, Andrés Navarro, y más entonces que Fernández mismo. Era un candidato, Gonzalo, de este tiempo para conquistar ese voto infiel que no es de nadie. Yo creo que el Partido de Liberación Dominicana no podía tener un peor candidato. ¿Por qué? Si hay algo que forma parte de la identidad del PLDista, su subjetividad, su auto, la forma en que se ve a sí mismo. Confianza, su orgullo. Se ve lo que orgullece, le da orgullo a sí mismo, forma parte de su identidad. Es esta idea de que el PLDista se define a sí mismo como un profesional, aunque no lo sea, pero es parte de su profesional del ejercicio profesional. No, hablo de persona formada, educada, que forma parte de esa imagen que ayudó a generar la presidencia de Leonel Fernández. Eso en el imaginario del PLDista está esa forma de verse a sí mismo, aunque no sea cierto, porque una cosa es la autopercepción y otra cosa es la realidad. Entonces, el Gonzalo Castillo, ya no vamos a decir lo obvio, que es que tenía sus limitaciones para poder expresarse públicamente y sobre todo bajo presión. A eso hay que agregarle que independientemente de que sea empresario, tú tienes que tener un bagaje cultural para ser capaz de dialogar con una sociedad y con una diversidad de intereses culturales, no solamente económicos. Un dirigente político que le habla a un país, le habla a la diversidad de intereses que hay en ese país. Y no es que sea un experto en cada cosa, sino que sea capaz de tocar uno que otro tema de manera superficial y dar esa idea de interés. Hola, ¿y qué pudo haber pasado con Danilo Medina, que el país entero lo considera, incluyéndome a mí, un estratega político, cuando apadrina a un Gonzalo Castillo para que represente su partido, que él quiere ser presidente cuando lo deje en el 2020? Yo creo que así como él subvaluó al ex dirigente, al ex presidente Leonel Fernández, se sobrevaluó él mismo. Él sobredimensionó sus propias capacidades. No es lo mismo ser un estratega con Joao Santana al lado y todos los recursos del mundo y con un candidato, por lo menos si no es el caso de Danilo Medina no es una estrella discursiva, pero es una persona, es un operador político que se dedicó por mucho tiempo a construir alianzas. Y eso hacen, y se llevaba de sus asesores, o sea, era una persona que asumía su libreto. En el caso de Gonzalo Castillo, no tenía esos elementos. Y además hay que agregar que la forma en que fue elegido fue extremadamente ilegítima. Estamos hablando de que primero se decidió por una encuesta que fuese el candidato que se enfrentaría con Leonel Fernández, pero quedó en que la idea de la sociedad dominicana, incluyendo partido, de que él realmente no era el que estaba encabezando las encuestas.
que era el ex procurador Brito. El Brito era el que estaba encabezando las encuestas y no sé de qué manera lo convencieron para que se diera su puesto. Y por tanto, Gonzalo fue una figura impuesta por el danilismo y al que ellos se sumaron en ese momento para enfrentar a Leonel Fernández. ¿Y cómo se ve el futuro político de Leonel Fernández de cara al 2024? ¿Usted cree, a propósito de todo lo que ya hemos definido para ganar unas elecciones, que en el 2024 ya Leonel pueda ser una opción de poder, objetivamente hablando, como habla usted, esa investigadora perspicaz que yo estoy viendo? Bueno, ya lo fue para estas elecciones. Es decir, el hecho de que haya ido a unas elecciones y que haya quedado en tercer lugar es porque era sujeto, estaba compitiendo. Él estaba compitiendo. Entonces, definitivamente se puede convertir en el representante de los sectores conservadores, porque los aliados en los cuales él está sustentando su candidatura son la Fuerza Nacional Progresista, con todo ese discurso nacionalista. El PQDC, Bloque Institucional Socialista. Por tanto, estaríamos posiblemente, no me atrevo a asegurarlo, pues pudiéramos estar en un momento en el que los principales partidos políticos comiencen a diferenciarse discursivamente, que no ha estado pasando. Eso pudiera ser que la entrada de Leonel Fernández se dirija a ese escenario nacionalista, conservador, religioso, etcétera, pudiera ser que de alguna manera presione para que las otras fuerzas políticas hagan más énfasis en ideas y propuestas marcadamente diferentes. Sobre todo, imagino, doctora, Tineo, vamos, con PRM. Aunque ya quiero es respecto de lo que es el gobierno, de lo que es el presidente. Exacto, a eso iba yo. Con relación al presidente electo, ¿cómo evalúa las primeras medidas? Y hay una en particular que quiero que me la analice, porque me parece un poco interesante. Primero, esas primeras medidas en términos generales, sobre todo en el ámbito económico, y segundo, la decisión de nombrar gobernadoras en las provincias, en todas las provincias del país, y si eso es suficiente como para llenar el vacío que históricamente se ha tenido con relación a la igualdad de género en términos del poder político en la República Dominicana desde el gobierno central. Mire, yo creo que la elección de la gobernadora es un gesto simbólico que no es suficiente y que tendría que expresar su voluntad con el nombramiento de una mayor cantidad de mujeres en puestos de poder real, porque las gobernaciones tienen poca función realmente en el territorio. Yo creo que ahí hay un reto importante para el Partido Revolucionario Moderno y para Luis Abinader de nombrar más mujeres en puestos de poder real. Un gesto y una decisión interesante que valoro es la desaparición en términos institucionales del despacho de la primera dama, que no responde a ningún organigrama y que fue creado por decreto en el gobierno de Hipólito Mejía, pero que fue en un momento para darle salida a una serie de acuerdos internacionales. Pero esto luego con Leonel Fernández fue convertido en toda una estructura de acción social enorme con una cantidad terrible de recursos que entraba en competencia con acciones de las sectoriales, que eso es lo lamentable. Entonces, me parece que, y otra medida que también me parece que da tranquilidad es el dejar al gobernador del Banco Central, por lo menos por un tiempo, porque en un momento de crisis, donde se va a entrar a un gobierno y donde se van a conocer la realidad de las arcas, de qué es lo que hay, cómo están las deudas, todo el tema del déficit, yo creo que eso le da cierta tranquilidad, por lo menos por un tiempo, por lo menos por el primer año, al sector empresarial, pero yo creo que más adelante habría que hacer cambios más importantes en esa línea. Olaya, se pueden esperar. Está pidiendo justicia. El pueblo está pidiendo justicia. El pueblo está pidiendo que cabezas rueden. El pueblo está pidiendo que la corrupción sea enfrentada por el gobierno de Luis Abinader. E incluso la confianza que tiene el pueblo en que se haga justicia de alguna forma, incluso con el procurador independiente,
que se sabe que lo va a elegir el presidente y que independiente lo que se espera que tenga es su conciencia, conforme la Constitución lo muestra. ¿Qué pasaría en el 2024 para el PRM si el presidente Luis y su equipo no complace a este pueblo sediento de justicia? Mira, no, 2024 no, para el primer año. O sea, la necesidad, el nombramiento de un procurador o procuradora independiente es determinante para tener la suficiente legitimidad para tomar otras decisiones en el ámbito económico. Y es que aquí no va a haber forma de colocar nuevos impuestos si no es un gobierno que haya hecho gestos que le den mayor nivel de confianza al pueblo de que efectivamente estará manejando de manera diáfana, con transparencia y en manera ética y moral los recursos públicos. Entonces yo creo que eso es determinante. Es determinante. ¿Se pueden esperar grandes reformas de este gobierno en medio de todas estas circunstancias? Yo creo que son necesarias. Yo creo que más que reforma, la aplicación de leyes, o sea, que hay una serie de déficits en aplicación de la ley de salud, la ley de seguridad social, que solamente si nosotros nos hubiéramos dado la ley de la ley de salud como tal está establecida, hubiésemos tenido mejores herramientas para enfrentar esta pandemia, pero sin un sistema de atención primaria que es una estrategia territorial de atención, tenemos los hospitales de tercer nivel desbordados. Yo creo que otro escenario sería, y aquí hay primero hay que incrementar la calidad del gasto, hay que gastar bien antes de pedir más, y se requiere sí o sí aplicar y cubrir todos estos déficits en términos normativos que van a implicar un cambio importante en la sociedad dominicana. Nada más aplicando la ley. O sea que la gran reforma es aplicar la ley. Yo creo que parte importante, hay cuestiones que hay que reformar, por ejemplo la Constitución, que no va a ser ahora, para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura y restarle poder al presidente de la República en el nombramiento de los jueces. Eso tiene que pasar. Ahora, en un primer momento, lo que hay que hacer necesitamos un procurador y procuradora independiente. Y eso no hay que ir a la luna a buscarlo. Solamente hay que buscarlo fuera de los partidos políticos. Muy bien. Bueno, excelente participación. Ya nos están diciendo que hemos concluido. El tiempo es corto. Hay muchas cosas más que se pueden conversar sobre el futuro del gobierno del presidente Luis Abinader, pero hemos hecho un análisis de lo que ha venido pasando con el sistema de partido en la República Dominicana, muy clara las explicaciones de la profesora Olaya Dotel. Muchísimas gracias por haber venido a estar con nosotros y esperamos que el pueblo dominicano valore en su justa dimensión su participación en este programa. Bueno, Manuel, Víctor, un abrazo muy fuerte para usted y todo su público. Gracias, Olaya. Muchísimas gracias. Que vuelva pronto, ¿eh? Amén. Gracias, querido televidente. Soy Manuel Escalante, me acompañó Víctor Tineo. Será hasta el próximo sábado con Conexión Global RD para que juntos aprendamos.